Geopolítica del litio. Afganistán. El doctor Alfredo Jalife, el mejor analista latinoamericano, hace un repaso de la situación que se vive en el país asiático después de la toma del gobierno por el grupo de los talibanes. El análisis está enfocado principalmente en el litio, pero abarca otros aspectos como la minería y la importancia geopolítica de este país entre las potencias económicas y militares de Estados Unidos, China y Rusia. En la minería, las riquezas económicas todavía no han sido explotadas en gran escala. Existen ruinas a 30 kilómetros de la capital Kabul, las cuales son producto de intentos de extraer las riquezas de la minería, que fueron realizadas en la época de los soviéticos: esmeraldas, cromo, zinc, uranio e hidrocarburos. Aunque son cifras estimadas, se calcula con respecto al petróleo, solo en la cuenca de la Amu-Darya se encuentran en explotación 322 pozos, donde se proyecta que hay entre 500 y 2.000 millones de barriles de crudo. Aunque la prensa occidental habla con euforia del descubrimiento repentino del petróleo afgano, tratando de desligarlo de la invasión y la ocupación del país, es bien sabido que desde 1938, cuando los británicos construyeron las primeras refinerías en Irán y Arabia, había conocimiento sobre los yacimientos petrolíferos de Angud, al norte de Afganistán, que en 1959 fueron explotados por los soviéticos, quienes construyeron el primer gasoducto del país, que terminaba en Uzbekistán. En estas fechas, quien estaría manejando el proyecto de la futura explotación minera es la empresa estatal china Metallurgical Group Corporation. Además, el Banco Mundial ha invertido recursos para poder manejar el proyecto. Por otra parte, el oro, plata, cobre, berilio y lapislázuli han sido explotados en pequeñas cantidades en las áreas montañosas. También se explotan depósitos de carbón y gas natural, estos últimos en el norte del país, que se desarrollaron durante la ocupación soviética. El 13 de junio de 2010 se publica el hallazgo de litio entre los yacimientos del país, un mineral necesario para la fabricación de baterías de diferentes dispositivos. Y hoy abordaremos un tema obligado, no porque Afganistán haya parecido que tenga una de las principales reservas de litio del mundo, sino también porque México tiene mucho litio. Y el New York Times publicó un artículo muy interesante que ahorita iremos desglosando, pero hace 11 años. El cuento, ¿no? El cuento, ahora sí que el cuento chino del New York Times es de que los rusos ya tenían, durante su invasión, los que tienen grandes geólogos en Rusia, de los mejores del planeta, y ya tenían los mapas, las estimaciones de las reservas de litio de Afganistán. Bueno, entonces, dicho esto, el Ministerio de Minas, imagínense, en un país que lo han ocupado casi medio siglo, como Afganistán, y tenía su Ministerio de Minas. Bueno, por algo lo hicieron, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que un país de esa talla tuviese un Producto Interno Bruto, pues, de los más bajos del mundo? Es uno de los países más pobres del planeta. Estamos hablando 20,000 millones de dólares. Bueno, regresando a la telenovela tipo El nombre de la rosa, los rusos tenían los mapas, los soviéticos en ese momento, de la gran riqueza minera que representa Afganistán, y la leyenda del New York Times, ya saben que no canta mal las rancheras en desinformación. Los geólogos que sí lo sabían, me extraña cómo habían geólogos, ¿no? Y si no sabían de nada, etc., seguramente sabían. Comenta ahí el New York Times, los geólogos afganos se llevaron los mapas, y luego, cuando liberan, estoy leyendo al New York Times, a Afganistán del yugo de los talibanes, pues se los entregan a Estados Unidos, que luego envía lo publica un memorándum del Pentágono. Publican precisamente con sus geólogos ya que se conoce en inglés, es muy conocido como USGS, que es
bueno, US de United States y GS de Geological Survey, de, ¿cómo diríamos?, de investigación, encuesta geológica. Bueno, y se asombran con la cantidad de litio que había en ese momento, basados precisamente en los hallazgos de los geólogos soviéticos. Eso hasta sirve para una película, ya le di una idea aquí a Netflix. Bueno, entonces, en resumen, luego el Pentágono empieza a rastrear, ya saben, primero con instrumentos muy primarios, diría yo, y luego ya envían algo más sofisticado para hacer mapas de 3 dimensiones. Bueno, resulta que en ese momento, en el 2011, cuantificaron las reservas de litio, no se dice cuánto ni cómo, más o menos se sabe dónde, sobre todo la región de Ghazni. Ahora les platico qué es esa región de Ghazni en Afganistán. Realmente es paso obligado de la vía principal que lleva de Kandahar a Kabul, la capital, y tiene un gran historial con los gaznavidas y todo, ya sabe, todos los imperios que han preponderado en esa zona. Y en ese momento calcularon que valían $1 millón de millones. 1 trillion, ¿no? En inglés, que en español, a mí no me gusta el término porque en español confunde, sería un billón en español, cuando el billion de Estados Unidos o anglosajones sería el millardo nuestro. Entonces, vean, no nos confundamos, se usa más, desgraciadamente, la parte anglosajona y vamos a quedarnos ahí. Por eso yo uso más el millón de millones. Y eso, aunque no lo crean, se lo aprendí a Fidel Castro. Él lo usaba bien precisamente. Hasta él creo que me lo comentó, que era mejor para no confundir tanto con esa terminología, que en eso nos ponemos de acuerdo en el siglo XXI. Bueno, dicho esto, en ese momento calcularon que valía $1 millón de millones. Imagínense un país que tiene 20,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que es nada. En ese momento tenían 12,000 millones. Y hoy precisamente, así para ver la cotización, nada más me metí a una empresa de Estados Unidos, Lithium American, y calculé cuánto subió el litio en un año. Agárrense de la silla. ¿Ya? ¿Se agarraron de la silla? 5 veces. Aumentó 5 veces en un año. Quiere decir que ese trillón hoy debería ser, bueno, y además está mal, porque yo estoy hablando de un año. Aquí los cálculos del Pentágono fueron de 11 años. Seguramente el litio vale más que lo que tiene de tierras raras, que ya es mucho decir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hago hincapié en eso. Y ahora empiezo a ligar, ya saben, el video anterior, que agradezco haya tenido mucho éxito. Y se los digo con humildad y rigor a nivel mundial, ya en Estados Unidos, en Europa, ya no se diga en Sudamérica, en el Medio Oriente, en China. Se los digo, pasado mañana viene la televisión china a entrevistarme, etcétera, etcétera. Es decir, sacudió ese tema, sobre todo lo de las tierras raras que publiqué, que no es mi originalidad, ya les digo, lo que es mío, lo lucho por ello, pero lo que no es, tengo que dar la fuente. Las tierras raras a mí ya se sabía, ya hablamos de ello la vez anterior. Ese video del jueves, pues anda ya casi, creo que anda en más de 400,000 vistas. Estamos hablando, todavía no llega a la semana. Bueno, entonces dicho esto, porque la gente quiere aprender, esa es la realidad. No crean que yo jalife hablo, eso es irrelevante. La gente quiere aprender y estudia, se mete. Esa es la gran época de hoy, por eso a mí me gusta mucho. Hoy la información tiene que ser interactiva. No podemos estar escuchando ahí a Loretito, ya
todas las mentiras del Goodman, del Loretote, del Krausito. ¿Qué es eso? Hablan solos, puro soliloquio y pura mentira. Pues no están acostumbrados al pensamiento dialéctico, a que alguien venga y bueno, no que los increpen, nadie está hablando de esos términos, pero por lo menos dialoguen, ¿no? Que de otro punto de vista. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante de hoy. El siglo XXI tiene que ser de comunicación interactiva. Hoy un comunicador que habla solo, tipo el Velandia, que ya saben, ni se llama así, ¿no? Hasta inventó sus apellidos. Pues es chafísimo, ya son del Paleolítico inferior esos. Hoy tiene uno que estar en la interacción y aprender mutuamente. Así de fácil. Bueno, ya dicho esto, ya les dije por qué me penetré mucho en este asunto del litio. Y sí quiero hacer hincapié en algunas cosas. Vean, yo este domingo escribí mi artículo en La Jornada. A mí no me los escriben, Yo muchos de los que les cité traen escribanos, y traen, aquí todos los conocemos, ¿no? Nada más con ver la ortografía ya sabe uno quién les escribió. Yo hasta sé quién les escribe, con eso les digo todo, pero hoy quiero ser muy decente. Ahí lo dejamos. Y este domingo precisamente abordé todas las cantidades que se manejan de las tierras raras, que hablan que son 3 millones de dólares, donde China pues estaría por hacer grandes acuerdos con los talibanes de Afganistán, al menos eso es lo que se está manejando. El del litio ya los chinos habían empezado, pero en la parte de otros minerales. Ahora es de que va a resultar que Afganistán es un país minero por antonomasia, escondido. Por eso ahora ya se entiende por qué llevan 40 años peleándose por ese territorio. Seguramente los británicos ya lo sabían desde el siglo XIX, que cuando hicieron lo que se llaman The Great Games, ¿no? Sus grandes juegos ahí en la región, y perdieron. Fue su cementerio moderno. Entonces, tienen cobre, tienen mucho oro. Por ejemplo, la región tayika o de los tayikos, que está en el norte de Afganistán, hay muchas esmeraldas. Es un país inmensamente rico. Es ahí donde yo quise condensar, viendo también la situación incluso retro y prospectiva de Afganistán. Y hoy nos asentamos en esto, pero sobre todo considerando, bueno, ¿y por qué Estados Unidos gastó una fortuna en Afganistán y nadie sabe dónde fue a dar? Vean, yo escribo el próximo miércoles, voy a hacer un artículo en La Jornada, que ya lo hice, por cierto, porque mañana, se los digo abiertamente, invitó el Partido del Trabajo a su plenaria, sus primeros diputados, son alrededor de 40, creo que uno ya se fue a no sé dónde, ya lo dejó, y quieren que les hable de Afganistán, gustosamente. Además yo lo hago gratis. Yo me llevo bien con el profesor Anaya, que es uno de los grandes que forman parte, ya sea el PT, se gobierna por un directorio, prácticamente somos amigos desde hace mucho, etcétera, etcétera, y siempre me han hecho el honor de impartirles una conferencia magistral al año, pero en esta ocasión el profesor Anaya quería que les hablase a los diputados de todo este tema de Afganistán y sus consecuencias geoestratégicas. Lo haré con mucho gusto y voy encantado. Entonces, hablando de esto, pues estábamos viendo los gastos, ¿no? Entonces se va uno de espaldas, se los digo en serio. Bueno, primer punto, ya así para resumir, uno es a ojo de buen cubero, visto 11 años después, los datos que manejó el New York Times, viendo hoy la cotización del litio, que en una sola empresa que vi Lithium
American, pues, imagínense, se quintuplicó en un solo año. Imagínense. Ese es el juego, más que las tierras raras, por lo que estoy viendo. Ese es el artículo, vean, y esa es la región de Ghazni. Y en ese momento comentaban los autores de que tenía más, era probable que tuviese más litio que la misma Bolivia. Bueno, ustedes saben, yo me he metido mucho a la geopolítica del litio y que el golpe de Estado en Bolivia fue producto de ello. Ya hemos hablado largo y tendido de ello. Pues yo creo que el litio es más importante, si me apresuran, incluso que las tierras raras allá en Afganistán, donde pues obviamente con la salida de Estados Unidos pues se van a beneficiar en primer lugar China y luego Rusia. Esa es mi humilde opinión. Y eso pues obviamente tiene una dimensión muy fuerte, dada la colisión comercial que hoy existe entre China y Estados Unidos. Bueno, luego en segundo término, yo publiqué un artículo el viernes en la noche, salió en Sputnik, que se llama Detrás del desastre de Afganistán, y ahí enumero todo, ahí lo tienen. Ese es el artículo anterior, es de Albert Stonebridge Group. Rocha, acuérdense que Madeleine Albright fue la secretaria de Estado. Ella fue formada por Zbigniew Brzezinski y abiertamente, pues yo lo demostré con datos duros, pues iban al asalto de Litio Sonor, que además ni hay que asaltarlo, pues este cuate se fue y se entregó solito, se fue al Atlantic Council y luego ahí se fue al Banco Mundial. Que ahí vean, voy a hacer una trampa, tengan mucho cuidado los que son hacedores de la política. O son muy ingenuos o están muy entregados. Eso de las PP, Public-Private, que hoy está empujando el Banco Mundial, todas las inversiones público-privadas, son una gran trampa. ¿Por qué? Porque mira, primero empiezan que van de la mano lo privado y lo público, pero al final lo privado se come a lo público. Es una privatización encubierta, que ya no nos vengan con cuentos. Yo no sé quién se traga todavía esos cuentos. Desgraciadamente, ahí es donde verdaderamente depende la conciencia democrática de los países. Quienes no estén bien informados y no entiendan esto, pues, van a sucumbir a todo tipo de desinformación. Bueno, ahí tienen, ahí en esto de Albert Stonebridge, ya lo conocen, hablamos largo y tendido sobre ello. No, pero yo hablo, Gisela, el artículo de ayer, el del viernes que publiqué en Sputnik, que lo digo con humildad y rigor, le ha dado la vuelta al mundo. Se llama Detrás del desastre de Afganistán. Ahí está, es ese. Y ahí enumero muchas cosas, se los recomiendo a aquellos que les interese la investigación. Y luego ya viene la parte importante en la que me he detenido y que sigo escudriñando, que eso Giselita lo descubrió y le agradezco que me lo haya enviado. Es el diagrama de los gastos de la Universidad de Brown en Afganistán. Vean, y aquí The Economist, que obviamente tiene sus intereses, ustedes saben, The Economist está controlado por la banca Rothschild y su instrumento George Soros, pues reducen el gasto a la mitad. No les conviene demostrar la parte sustancial. Ahí lo tienen ustedes frente. Se gastaron 26 millones de millones, ahí lo tienen. Y vean, la parte que a mí me llamó mucho y sigo investigando, no el 1 millón de millones que maneja The Economist, que se equivocó o deliberadamente anda engañando porque no le conviene exponer las tratativas financieras que existen detrás de esto, y les voy a explicar rápidamente por qué. Primero que nada, la guerra fue financiada no con cash, fue con créditos. Bueno, ¿y de dónde vinieron los créditos? Primera pregunta, ¿no? El gobierno de Estados Unidos trae un déficit tremendo. No se está publicando. Si realmente hay verdadera transparencia en la información, en una democracia, pues, quien nada debe, nada teme. Que demuestren quién está financiando
la guerra en Afganistán. Ya no se diga en Irak, Somalia, Yemen, Siria, no acabaría. Entonces, eso es solamente para Afganistán. Pues obviamente imagínense un banco X, no quiero decir nombres, digo, no hay que ser muy creativos para imaginárselo, pues la banca de Wall Street, la bancocracia, que los accionistas vean, oye, yo estoy invirtiendo para que anden matando gente, civiles en Afganistán, pues obviamente van a brincar. Yo entiendo por qué esconden la identidad de los bancos, pero no se ha dicho, no se dice. Pero vean la cantidad, nada menos, ahí la tienen, la cantidad. Se paga de intereses hasta la fecha de abril que publicaron este diagrama, extraordinario por cierto, pero tiene defectos. Uno de sus defectos es ese, que no da la fuente de quienes proveyeron los fondos financieros, que es un gran negocio, véanlo. Es casi el trillón, la mitad de $1 trillón, 530 mil millones de dólares. Aquí sí serían millardos en español. Y estaba leyendo una nota de Associated Press que en el 2050, lo digo de memoria, ojalá no me equivoque, estarán pagando con los intereses, estarán pagando, ahí está, 6.5 millones de millones. Bueno, fíjense, yo tengo olfato, me puse a rastrear el pago de intereses y ahí va. Dice, los costos de los intereses alcanzarán 2 millones de millones en los próximos 9 años. Y en el 2050, 6.5 millones de millones. Este negocio nadie habla de él. El otro era más obvio, el gasto del $1 millón de dólares, que esa es la que maneja The Economist, pero se hace de la vista gorda del restante 1.26 trillones o millones de millones. Y pues obviamente fueron para las grandes empresas privadas, de que se le conoce como la industria de defensa de Estados Unidos. Son los grandes, muy conocidos, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin y los dos General Electric y General Dynamics. Son los que se llevaron gran parte del dinero. Vean, se van a ir de espaldas también cuando lean lo que dijo el general Douglas, creo que se llama Late, que era el zar de la militar, tanto de Bush como de Obama, para la guerra en Afganistán. Vean, no lo van a creer, lo publicó Washington Post, yo lo publico el próximo miércoles. Y dice que nunca supo cuál fue el motivo de la guerra. Bueno, oiga, este señor, este zar general, es un autodesinformado. ¿Cómo no va a saber lo que está? Más de lo poco que he publicado aquí, si yo que soy un leguleyo, estamos enterados, y él dice que no sabe, no sabían cuál era el motivo de estar en la guerra de Afganistán. Pues él la tiene, es el litio. Yo siento que es más el litio, fíjense lo que les estoy diciendo, que las tierras raras. Ahí se van los dos. Bueno, ya que hagamos el recuento real del valor de las reservas de ambas entidades, lo sabremos. Hoy es sabidísimo, estamos en la geopolítica de las tierras raras, pero también de la geopolítica del litio. Por eso ahí entra mucho las reservas de México en Sonora, que tenemos el primer depósito del mundo. Luego está Zacatecas y San Luis Potosí, son inmensamente ricos. Y ahí lo dejamos. Bueno, ya no sé si tengas la equivocación del The Economist, Gisela, aunque no crean que nada más le aviento al The Economist por ser globalistas y neoliberales militaristas. Ahí está. No sé si se pueda subir para que muestres el diagrama, si se pueda mover. Bueno, ellos aceptan que fue un Saigón, Kabul. Yo creo que es mucho peor. Mira, a mi juicio yo estoy viendo que va mucho más lejos. Las reverberaciones de Kabul son mucho más fuertes que las de Saigón. En Saigón, luego lo vimos, sí se repuso Estados Unidos, hay que reconocerlo, lo pudo hacer gracias a su alianza con China contra, en ese momento, la URSS.
Hoy en estos momentos no se está viendo con quién se puede aliar Estados Unidos. Es decir, parece ser que el G2 de China y Rusia es, hasta la fecha, así se ve, es muy compacto. Incluso se los puedo decir que le vas a subir, Giselita, exacto, súbele para ver el diagrama, el de más. ¿Dónde se equivoca? Bueno, es que es de... Yo tengo la suscripción, no sé por qué no te salió. Bueno, hágame caso, ahí está, denme crédito, así, vivimos en el mundo del crédito, denme crédito informativo. Ahí está la gráfica donde se equivoca feamente The Economist con los gastos de guerra en Afganistán, que son 1.26 veces más de lo que ellos aluden. Bueno, dejamos esto atrás, ya vimos lo de la Arabia Saudita del litio. Y Giselita, para no variar, que ahí está, a ver, búscalo, donde lo veas te detienes, donde pone el gasto de 1 trillion, nada más, de 1 trillion dollar worth, pues no es cierto, ahí está, la Universidad de Brown, el Instituto Watson dentro de la Universidad de Brown, demuestra que fueron 2.26. Bueno, sí, se equivocaron de 1 trillón. ¿Saben qué es 1 trillón? ¿Saben qué es 1.26? Es un poco más que el Producto Interno Bruto de México. Vean qué equivocación. Bueno, la riqueza mineral de Afganistán, ahí están en colores, están las tierras raras, ahí tienen el litio en este color, ahí lo ven, sobre todo está en la parte de Ghazni, la que les dije, que es intermedia entre Kandahar, que está aquí, y la capital Kabul. En el norte hay más esmeraldas, pero toda la región tiene tierras raras, como ustedes lo ven, mucho más cargadas a la parte de Afganistán, en el noreste, y yo diría pues en la parte centroeste, ¿no? Y sur de Afganistán, que mide, no hagan mucho caso, unos 650,000 kilómetros cuadrados, y tiene 150,000 alrededor, 150,000 kilómetros cuadrados menos que Pakistán. Pero acuérdense que yo estoy partiendo la hipótesis con la que compartí la semana pasada del Pashtun-Stan, que es la tierra de los pashtunes, que dividió la línea Durand de los británicos en el siglo XX, y que ahí lo tienen en color café, que se da entre los pashtunes de Afganistán con los pashtunes de Pakistán. Pakistán tiene 238 millones de habitantes, mientras que Afganistán trae alrededor de 38 millones de habitantes. Y es más, hay un dato muy feo en que la tercera parte de los afganos han sido desplazados o son migrantes. Es decir, si han, pues yo diría, pues revuelto todas las poblaciones que están allá en Afganistán. Espero que no lo hayan hecho de manera deliberada. Bueno, ya casi estoy para concluir, y acuérdense que la hipótesis que dejé la semana pasada aquí en el tintero fue de ese famoso corredor que se da entre la ciudad ahí están ustedes, tienen los 91 kilómetros de frontera de Afganistán con China, es muy importante. También Tayikistán, que tiene frontera con China, y la ciudad esa de Kashi, ahí la tienen, está en Xinjiang, que tiene 11 millones de musulmanes. Bueno, imagínense 11 millones de musulmanes, 1.400 millones de habitantes, pues una gota en el océano. Hoy discutía con alguien precisamente, pero en buen plan, ¿no? Con un amigo mío europeo. Yo no sé por qué los banqueros me gustan mucho. Yo creo que luego de hablar conmigo apuestan a la bolsa y nunca me dan sus ganancias. Él aseveraba que hay en China 60 millones de musulmanes. Vean, las cifras son tan dispersas que realmente yo tendría que investigar. Hoy lo estuve buscando, pero no
no me satisfizo. Hay que preguntarle a los rusos, los anglosajones las exageran, abultan las cifras, los chinos quizá las quieran disminuirlas. Yo creo que yo me iría en una mezcla, a ver de todos, ¿no? Ver a India qué dice, porque están muy preocupados por el número de musulmanes que tienen también. Tienen un 10 a 12% en la India de musulmanes. Acuérdense que la India tiene 1.300 millones de habitantes, y Rusia también, que tiene 20% de musulmanes. Que obviamente toda esta cuestión islámica que dijimos la vez anterior, que impacta en 57 países donde habitan 1.800 millones de musulmanes, tanto sunitas, que son la mayoría de 80%, y de un 15 a 20%, dependiendo quién haga las estadísticas, de chiitas, pues obviamente tiene reverberaciones, pues nada más con las poblaciones islámicas que estamos hablando, tanto en China como en Rusia, como en la India, pero no es tanto como quieren exagerar. Yo me quedaría con 11 millones que están en Xinjiang, que es una provincia islámica autónoma, más otro tanto, quizás de 5 o 10 exagerando. A veces acuérdense que el sentido común y el ojo de buen cubero a veces son mucho más exactas, curiosamente, que las estadísticas engañosas y tramposas. Entonces sí pega mucho esto. Y ya concluyo, vean el corredor que se da de Kashi hasta Gwadar, el puerto, que esto le da una salida pues única a China, al mar Arábigo. Y curiosamente, el día de antier hubo un atentado contra chinos en Gwadar. Pues es obvio que quienes están detrás de ello sí buscan el caos cuando ya evacúen sus tropas y civiles, no solamente Estados Unidos, sino también la OTAN, en especial los británicos. Ya fue un enviado de la canciller alemana Angela Merkel a negociar con los talibanes, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí prácticamente concluiría. Les diría que en las próximas semanas se está viendo que más que un gobierno de talibanes, se pueda gestar un gobierno incluyente, al menos es lo que están buscando. Están negociando en estos momentos China, Rusia, Estados Unidos, y ya si negocias con Estados Unidos, ya negociaste con el resto de la OTAN y con, desgraciadamente, la Unión Europea, que no ha tenido mucho voz y voto en estas consideraciones. Y ese es el corto plazo. Y lo deseamos, digo, hay muchos de ellos, hay que decirlo abiertamente, todos estos que vieron que se fugaron en forma caótica, pues muchos de ellos eran colaboracionistas, muchos eran contratistas, agentes de la CIA. Por ejemplo, en las estadísticas ni de The Economist ni de la Universidad de Brown viene cuánto ganaron cuánto ganó la CIA. Interesante, ¿no? Se maneja que entre 60,000 y 68,000 millones de dólares ganaban del cultivo del opio y sus derivados, la morfina y la heroína. Bueno, a ver quién hace esas cuentas, pero todos son estimaciones. Entonces, yo ahí lo dejo. Este corredor geoeconómico es muy importante a mi juicio, porque iré de la mano de Pakistán con Afganistán, sin olvidar que China ya trae un acuerdo con Irán para los próximos años, 25 años si no me equivoco, por 500,000 millones de dólares. Escuchen bien la cantidad. Y es precisamente para que China se abastezca del gas de Irán, que Irán tiene grandes reservas de Irán. Entonces, yo ahí lo dejaría para ya dar pie a preguntas y respuestas. A ver, a esta. Bueno, con esto concluyo. Vean, este es parte del final de mi artículo en La Jornada de este domingo. La nueva geopolítica de las tierras raras del siglo XXI expone la gran vulnerabilidad de Estados Unidos frente a China, cuando las reservas de tierras raras en Afganistán tendrían hoy un valor de 3 millones de dólares. China, quizá esa haya sido la peor derrota ahí de Estados Unidos, más que la militar, mi muy humilde opinión. Bueno, una deriva en la otra, es evidente. Es el haber perdido el control de las tierras raras, y agréguenle con la ponencia de hoy, y haber perdido el control del litio.